Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión quisiera comenzar este vídeo dando las gracias a todas las personas que de una u otra manera nos están ayudando, nos están apoyando. Tanto los vídeos de YouTube, comentarios, en Instagram también, que si no lo he mencionado en algún otro vídeo también tenemos Instagram. Pues bueno, a todos ellos muchísimas gracias, ya que con apenas 2 semanas de existencia del canal, pues bueno, nunca imaginábamos que la gente se iba a ni siquiera interesar por nosotros. Por todo ello, muchísimas gracias. Queremos continuar o quisiéramos continuar con el vídeo anterior en el que os vamos a dejar una etiqueta aquí si no la habéis visto, en el que hablábamos de, bueno, todo lo que vamos a necesitar antes de que llegue nuestro cachorrito a casa, como es una cunita, una manta, su correa, alimentación y demás. Todo ello lo tenéis en ese vídeo que ya os digo, os dejaremos una etiqueta por aquí. En esta ocasión, pues bueno, vamos a intentar hablar de lo que es necesario que nosotros como propietarios tengamos en cuenta antes de tener ese cachorrito. Lo primero, no podemos tener el cachorrito en casa o separarlo de la madre, mejor dicho. No podemos separarlo de la madre antes de las 8 semanas, ya que, pues bueno, estando con la madre le está dando una serie de pautas, tanto de sociabilización con otros perros, con la manada, le está pasando también protección, ya que, pues bueno, al ser lactante, con la leche de la madre, pues le da las defensas que ella tiene. Entonces es importante que hasta las 8 semanas al menos no le separemos de la madre. Por ese motivo. Por esos motivos. Ahí está Mica de verdad jugando. Segundo, temas de cartilla. Aquí, al menos en España, de donde somos nosotros, tiene una cartilla, una libreta en el que, pues bueno, constan diferentes parámetros, como es el nombre del animal, el nombre del criador, si es que es de criador, la raza que es, el sexo y demás. En ella, en la vida del animal, vamos a tener que ir poniendo las vacunas que progresivamente se les tenemos que ir poniendo. ¿Vale? Tema de vacuna. Antes de que no tenga las 3 vacunas, las 3 primeras vacunas no se les puede o no se les debe de sacar al exterior, a la calle, ya que si se junta con otros perros, se junta con otros perros, no sabemos qué tipo de vacunación, qué tipo de protección tienen, podrían enfermarse e incluso fallecer. Y la verdad es que eso no queremos para nuestras mascotas. Como no lo queremos, no es recomendable o no es apropiado que al menos hasta que tengan las 3 vacunas salgan a la calle. Para eso tenemos, pues bueno, que vacunarles, guardar los tiempos que nuestro veterinario de confianza nos va a proponer, nos va a decir que tenemos que ir respetando. Entre vacuna y vacuna es habitual o es recomendable también ir dándole una desparasitación, o bien por jarabe o bien pastillas. Eso ya vuestro veterinario de confianza os va a decir cómo tenéis que hacerlo, pero es recomendable y es conveniente que también lleven una desparasitación, ya que tanto pueden enfermar ellos como también podemos enfermar nosotros de algún tipo de enfermedad de animal. Como sabéis, eso está muy a la orden del día, de que los animales y los humanos contraigamos enfermedades tanto de unos como de otros. Entonces, pues bueno, es recomendable tanto desparasitarle como vacunarle antes de salir. Luego, pues bueno, las vacunas tendrán que tener una vacunación anual de recordatorio que nuestro veterinario pues nos tendrá que ir orientando. Después tenemos la alimentación. La alimentación de los cachorritos no es lo mismo que la alimentación de un perro adulto. Los cachorritos tienen una alimentación especial que viene pues más vitaminada, tiene otros componentes diferentes para que tengan un correcto crecimiento, un correcto desarrollo. Y pues bueno, lo podéis encontrar la alimentación de cachorro o pupi en cualquier veterinario, por supuesto. Podéis consultar con vuestro veterinario de confianza o en cualquier gran superficie. Las grandes superficies, como todos sabemos, tenemos un montón de marcas y de variedades diferentes
en el cual, pues bueno, podemos elegir la que más nos convenga. Esta alimentación al menos te deberá estar durante 8 o 10 meses dependiendo de la clase de... Ahí está, Mica de verdad que mal se porta. Entre los 8 o 10 meses dependiendo de la raza de nuestro perro. Igual tendréis que consultar con vuestro veterinario dependiendo de las razas sean más grandes o más pequeñas y demás, pues os irán orientando. Y pues bueno, con esto iremos finalizando el vídeo. Sin olvidarme agradecer de nuevo a todas las personas que nos estáis apoyando. Recordándoos que si os suscribís, le dais un like, le dais a la campanita, los recordatorios y demás, pues bueno, a nosotros nos seguís ayudando un montón. Poner comentarios en los vídeos, decir qué temas queréis que vayamos tratando, qué temas queréis, pues bueno, qué interrogantes tenéis sobre el tener un cachorrito. Pues bueno, si nosotros sabemos, las iremos respondiendo y si no nos informaremos de ello para lo antes posible informaros de ello. Recordaros que nosotros no somos profesionales, simplemente somos personas que nos gustan los animales y que intentamos por este medio haceros llegar la información para alguna familia, alguna persona que quiere tener animales, pues bueno, intentarles orientar en la medida de lo posible. Así que sin más, un saludo, muchísimas gracias por todo y hasta el siguiente vídeo.